Hola amigos, bienvenidos una vez más al Rincón del Señor Spock. Tras un tiempo de ausencia, pues donde parece que el señor Spock ha pasado por uno de sus periodos contemplativos, aquí estamos de nuevo reunidos los dos para recomendaros algunas interesantes obras de música, literatura y películas terrestres. Ya sabéis que él no pierde el tiempo y cuando se encuentra por ahí, pues se interesa mucho por todo lo que tiene que ver con las formas de expresión de los terráqueos. Eh, Vamos a comenzar con el libro, continuaremos con música y terminaremos con la película que el señor Spock os recomienda en esta nueva ocasión. Tanto la película como la música tienen un nexo en común y es que todas cumplen años en este 2025. Suele ser habitual que muchos canales en YouTube pues recuerden piezas que cumplen años ahora y nosotros pues nos sumamos a la iniciativa porque nos parece una buena idea. El libro no exactamente, pero bueno, nos sirve como aperitivo. Empezando por él, os lo muestro como siempre. Es un libro que toma como base lo cinematográfico, pero desde un punto de vista interesante y novedoso, que es lo oculto, la ciencia esotérica y todo lo que tiene que ver con el misterio del ser humano y bueno, y de muchas razas que habiten por ahí, por esos mundos de Dios. El libro en concreto es este que os muestro. Se llama Satán en Hollywood, una historia mágica del cine. Está escrito por Jesús Palacios, español, y publicado por Valdemar, una editorial de la que ya os he hablado aquí. En su colección gótica, quiero recordar que os recomendé Las leyendas de Becker en una edición reciente que sacó esta editorial, una preciosidad de edición, y no sé si en el capítulo anterior o en uno de los anteriores os daba cuenta de él. Bueno, es un libro muy interesante porque es entretenido. Hasta cierto punto comenta Jesús Palacio en su prólogo que no pretende hacer algo especialmente exhaustivo, sino distraer un poco al lector acerca de cómo las estrellas de Hollywood se han sentido atraídas por lo misterioso, por lo extraño, no necesariamente por lo satánico, pero Satán, bueno, pues como figura folclórica más que como amenaza real, está recogido en las páginas de este libro. Aquí en la portada podéis ver a Anton LaVey, que le dio por fundar una nueva iglesia satánica allí en Hollywood y tal, como algo vistoso y bueno, al que muchos cantantes, en fin, artistas plásticos ha influido, o por lo menos se han visto interesados por este lado oculto, este lado misterioso y un poco maligno, entre comillas, de la existencia. Aquí está junto en esta portada tan bonita, junto a Jane Mansfield, la actriz que desgraciadamente falleció en un accidente de coche. Quizá previendo un poco lo que le iba a pasar antes de que sucediera. En fin, eso se nos narra, entre otras cosas, en las páginas de este libro. Y bueno, tengo que deciros que de todas formas este ensayo, pues es un ensayo dividido en capítulos diferentes, pues resulta muy entretenido y aborda muy distintas figuras. El libro ya fue publicado en 1997. Lo que ha hecho Jesús Palacios en esta ocasión es dedicarle un capítulo final. No ha cambiado nada de lo que había anteriormente escrito, pero sí dedicar un capítulo final, un último colofón desde el año 97 en que fue publicado hasta el 2023, que es esta edición más reciente, pues en qué estado en qué situación se encuentra el asunto, ¿no?, en estos últimos años. Esas figuras a las que me refería pues están recogidas aquí en el prólogo y tenemos pues brujas, tenemos Anton LaVey, tenemos por ejemplo a Aleister Crowley, que no podía faltar. Algún melómano rockero recordará que Ozzy Osbourne en alguno de sus CD le dedica una canción a Aleister Crowley, creador, pues recreador más bien, habría que decir, de este tipo de nuevas religiones que tenían que ver con lo esotérico
esotérico, haciendo a veces unas mezcolanzas imposibles, mezclando, como decimos aquí en España, churras con meninas, pero que no deja de ser un aspecto muy interesante sociológico, psicológico del Hollywood de aquella época. Por aquí aparecen no solo James Dean, aparece Anthony Perkins, aparece Shirley MacLaine, aparecen una serie de actores muy conocidos por todos ya desde la época muda, bueno, pues que se sienten interesados, algunos participan más que otros. Está Peter Sellers también, quiero recordar, Mia Farrow, en fin, una serie de gente, bueno, pues que, por supuesto, Andy Warhol, Anita Pallenberg, que luego, pues sabéis, estuvo con Mick Jagger, bueno, Marianne Faithfull, una serie de personajes que hacen que el libro sea muy interesante a nivel, entre comillas, chismoso, a nivel de crónica, tanto rosa como a veces de sucesos, ¿no? Por estas páginas no deja de aparecer, aparte del propio LeVay, pues Charles Manson, por desgracia, el autor de los asesinatos de la esposa de Roman Polanski y su hijo aún por nacer, Sharon Tate se llamaba, su esposa, Kirstie Alley, John Travolta, una serie de gente, bueno, pues brujas, digamos, blancas, personajes un poco más negros, más siniestros, pero todo dentro del marco de ese Hollywood que a partir de los años 20, 30, 40, 50 y hasta hoy, pues recoge un poco la semilla de la fantasía a través de este tipo de manifestaciones que a veces se nos pueden ir un poco de las manos. Es un libro muy interesante al que lo único que cabe reprochar un poquito, por decir algo, es que el autor no se implique un poquito más en este aspecto más que a nivel anecdótico. Como suele suceder con muchos de estos libros que aparecen publicados, sea sobre música y misterio y demás, falta un poquito de profundidad en el análisis de lo esotérico. Por ejemplo, estoy recordando, no sé si voy a dar con la página, pero sí, efectivamente, hablando de Sylvester Stallone, por ejemplo, que es un creyente de la astrología y otro tipo de mancias, pues como su madre, Jacqueline Stallone, era astróloga profesional, ¿de acuerdo? En fin, te enteras de muchos detalles muy curiosos, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que nos dice aquí Jesús Palacio era que, bueno, a veces se trataba de planificar el nacimiento de un hijo, como le pasó a Sylvester, de forma que fuera inevitablemente, por ejemplo, un Tauro, con la luna en Virgo y el sol en Leo. Esto me sirve de ejemplo porque no se puede ser un Tauro con el sol en Leo. Evidentemente, si se tiene el sol en Leo, se es Leo y no se es Tauro, ¿no? Salvo que se quiera decir que se tiene allí el ascendente o la luna, cualquiera otro de los aspectos astrológicos, ¿no? Es esa falta de profundidad lo que a veces hace que el libro, bueno, pues caiga un poquito no en el ridículo, sino en la superficialidad a la hora de juzgar a algunas de las personas que aparecen en este libro y que no todas tienen por qué estar mal informadas o tener algún problema o algún trastorno mental. Por lo demás, el libro lo recomienda el señor Spock porque es entretenido, se aprende, bueno, una forma de pasar el rato respecto si te interesa el tema, pues sin esa profundidad, como digo, en los distintos asuntos, pero sí se deja leer como entretenimiento y como insiste el propio Jesús Palacio, su intención no es más que hacer un libro acerca de chisme y cotilleo. El libro, eso sí, está bien escrito por este escritor, que no es el primer libro que publica, y muchos de ellos relacionados con Hollywood y con el cine en distintos campos, y eso se agradece, que el libro esté bien escrito. Pasamos ahora a la parte de la música. Pues mirad, se trata de escoger, y no por supuesto agotar el tema, porque sería imposible, pero de escoger alguna música que cumple años en 2025. Desde 1965 hasta el 95.
no descarto profundizar un poquito más adelante con otro capítulo más del señor Spock en esta temática, porque hay mucho material, pero tampoco me quiero alargar y resultar cansino en un capítulo nada más, pero sí es verdad que se puede hacer una segunda parte. Comenzando por el año 65, y advierto también, perdonad, que esta es una selección aleatoria de cosas que se me han venido a la cabeza y no necesariamente son las más sesudas ni las más pensadas, y bueno, pensarlas he pensado, son todos buenos ejemplos de buena música, por supuesto, pero naturalmente vas a echar de menos y por qué no has metido este disco, por qué no has metido esta canción o lo que sea. Bueno, pues por supuesto que podéis dejar escritas vuestras apreciaciones y vuestros ejemplos. No se trata de hacer algo exhaustivo, sino, como digo, bueno, pues recomendar piezas que cumplen años de forma así un poco abuela pluma. El primer ejemplo que os traigo es la música de una película de 1965, película y música, y es La carrera del siglo. Gracias a Dios, hace pocos años, no recuerdo cuándo es la edición, pero 2020 20 algo, las letras tan minúsculas que no se puede ver. Bueno, se reeditó, bueno, mejor dicho, se editó la partitura completa de esta película de Blake Edwards del año 65, The Great Race, que es la carrera del siglo. Se tituló en español de España, en otros países en español probablemente tenga otro título, y con música de Henry Mancini. Digo se editó porque aquí en estos 3 CDs, esta es una edición de lujo, viene la reedición del CD original que yo conseguí en su día en Japón, y el problema es que esa música deliciosa de Mancini pues no alcanzaba los 27 minutos o una cosa así. Esta edición de lujo, obviamente por el sello La La Land, pues rescata la partitura, la música completa de la película, que además es una película de gran metraje, pues toda la música que Mancini compuso. Y se agradece muchísimo porque es una maravilla. Había muchos temas los que veíamos en la película, hemos disfrutado tantas veces con ella, en familia o en solitario, que echábamos de menos que no apareciera tal tema musical o tal orquestación o versión del tema principal, que como sabéis, pues los leitmotivs se van repitiendo a lo largo de una película de forma distinta por la instrumentación, se va enriqueciendo el tema de distintas formas, se pueden convertir en una polka o en un vals o lo que sea, ¿no? Eso lo hacen los grandes compositores. Me vaya a perdonar el reflejo, pasa lo de siempre, que no sé si lo veis muy bien, pero es que no hay forma de mostrarlo de otra manera. Este es el CD, aquí lo tenéis. Son 3 discos, como digo, los 2 primeros destinados a la extensión completa de la banda sonora, y el último, La La Land, en colaboración con Warner Bros., RCA Victor, donde grababa Mancini en aquel momento, y lo que es Sony Music, que pertenece también un poco al grupo, por lo visto, en esta edición. El tercer CD era la reedición, sí, del disco original, publicado en el 65, y el CD que hemos tenido hasta hace muy poco. Total, 2 horas, pone aquí, 22 minutos 15 segundos de extraordinaria música de esta película, que si no habéis visto os recomiendo, porque es una gran película de Blake Edwards, el director de La Pantera Rosa, banda sonora también de la que hemos hablado aquí en algún capítulo anterior, y excelente director de películas como Víctor Victoria, como Sois honrados bandidos, se llamó aquí extrañamente Soft, como 10, La mujer perfecta, una de las mejores comedias de los años 70, por cierto, y Desayuno con diamantes y tantas películas que él hizo extraordinarias, Blake Edwards. Bueno, es una película que se basa en la época en la que todavía era posible descubrir algo nuevo en el planeta Tierra,
es la parte que más le ha interesado al señor Spock. Cuando todavía había motivo para tener una gran ilusión en el futuro, en los avances técnicos, no porque hoy no la tengamos, sino porque todavía en aquel momento pues no estaba todo el planeta cartografiado, ¿no? Se podían hacer expediciones todavía, descubrir las fuentes del Nilo y todo este tipo de cosas, como el explorador Richard Barton, no confundir con el actor del mismo nombre. Y bueno, aquí se trata de hacer una carrera porque lo que se está mecanizando después de poder volar, pues son los motores y los vehículos de motor. Entonces el automóvil, hacer una carrera, pues es algo muy, en fin, novedoso y muy expectante. Hay dos personajes que compiten por ganar esa carrera. Hay varios personajes, pero los principales son los que interpretan Tony Curtis y Jack Lemmon, que después de participar en ese clásico maravilloso que es Con falda y a lo loco, no sé si habían vuelto a coincidir, pero aquí lo hacen de nuevo. Y está Natalie Wood, que es una reportera intrépida que se suma a la carrera, a la expedición, habría que decir, para cubrir para un periódico. El periódico, el director es Arthur O'Donnell, un actor también estupendo, cubrir pues todas las noticias que se vayan produciendo, porque todavía en el público había una gran expectación por este tipo de acontecimientos, como cuando Lindbergh cruzó el Atlántico o el citado Richard Barton pues llegó hasta las cataratas Victoria y descubrió las fuentes del Nilo y todo lo demás. Bueno, pues esa sería la primera recomendación. Nos vale como película y nos vale como música de Henry Mancini, La carrera del siglo. Si no la habéis visto, una película que podéis ver en familia, está maravillosamente hecha y bueno, pues se pasa un rato maravilloso con buen cine. Pasamos a 1975 y vamos a cambiar completamente de tercio porque os traigo, por recomendación, claro, del señor Spock, una música que le ha parecido fascinante, cautivadora y extraña. Os traigo un autor de música electrónica. Podía haber traído, por supuesto, a Tangerine Dream o podía haber traído a Kraftwerk y demás, y lo haremos, pero en esta ocasión me apetecía recordar la figura de Walter Carlos, y en el año 1975 él, bajo el sello CBS Columbia, sacó By Request, es decir, por requerimiento del público, By Request, que significa, con temas, podéis ver en la portada, de los Beatles, de Burt Bacharach, del propio Carlos, Edward Elgar, de Wagner, de Tchaikovsky, de Juan Sebastián Bach, pues una serie de composiciones que, de la misma manera que en su Suites on Bach, las dos partes que tiene, él hizo con Juan Sebastián Bach, pues siguen la tónica de hacer versiones, ¿de acuerdo?, de temas populares, de la música pop, de la música clásica, pues al estilo electrónico. Walter Carlos es uno de los principales pioneros en la música electrónica. Por supuesto que está la gente que hacía, en primer lugar, Otto Luening y mucha gente que hacía música electrónica en los años 50, el Matrimonio Bebe, que hizo la partitura de la película Planeta Prohibido y demás, pero digamos que de los años 60... el continuador y también en muchos aspectos pionero de este tipo de música, hasta desembocar en Vangelis, Jean-Michel Jarre y otra serie de autores, los propios Kraftwerk o Tangerine Dream, que ya he citado, otros grupos de crowd rock como New, en fin, toda la gente de este tipo, Klaus Schulze y demás, es Walter Carlos. Walter Carlos sigue vivo, pero bueno, sabéis que cambió de sexo y bueno, él fue el autor de, a través de, claro, cuando tuvo tanto éxito con este tipo de música electrónica donde él versionaba temas pop y temas de música clásica, llamó la atención del director Stanley Kubrick y él lo llamó para que compusiera la banda sonora de La Naranja Mecánica, que es una banda sonora notable, donde no solo coge a Beethoven, también coge a Rossini y otros temas populares como el Cantando bajo la lluvia y demás. Ese sí se respeta, digamos, el original de Gene Kelly, pero lo que hace Walter Carlos es, como esa película está ambientada en un futuro muy distópico, o bueno, o no tan distópico, porque lo hemos tenido ya aquí, pero en el año 71 era muy
muy novedoso, muy extraño. Esa extrañeza se produce también a través de ese trasvase de la música al filtro electrónico, que Walter Carlos hace muy bien, porque también te asombra mucho no solo ver las imágenes de la película, sino escucharlas, ¿no? Bueno, Walter Carlos cambió de sexo, pasó a llamarse Wendy Carlos y siguió siendo popular con partituras como El Resplandor o cuando la compañía Disney lo llama para hacer esa maravilla, esa joya de música que es la película Tron. Bueno, aquí en el CD podéis ver este cartelito, a ver, que pone aquí, lo veis en la parte superior derecha vuestra, creo, ¿sí? Que pone Banned in England. Banned significa prohibido en Inglaterra. Es una curiosidad de este disco cuando salió, 1975. Él hizo una versión de La pompa y circunstancia de Edward Elgar, que es con la que se cierra el disco y que por fortuna está incluida, por supuesto, en esta edición. Pues fue prohibido porque se pensó que era irrespetuoso que hubiera una versión electrónica de esta música de Elgar que en el Reino Unido es muy conocida porque se asocia con la realeza, con la corona y pues estas chorradas que ocurren muchas veces en un país, sea Inglaterra o sea España o sea el que sea, que pues se prohíbe algo y entonces en el disco él tuvo que cambiar esa última pista. Y por supuesto esto no tiene nada que ver con ser irrespetuoso, era una versión electrónica de la famosa pompa y circunstancia de Edward Elgar que yo estoy seguro de que a él pues no le habría parecido más lo mismo que con lo que hizo con Beethoven. Bueno, quién sabe lo que habrían pensado, pero eran personas que seguramente son más abiertas que muchas de las que legislan, ¿no? Es una curiosidad de este disco. Este CD recoge por supuesto la pieza original de pompa y circunstancia y junto con, aquí veis, el concierto de un movimiento más del concierto de Brandenburgo, que él va a volver a versionar en un disco del 79, todo de Juan Sebastián Bach de los conciertos de Brandenburgo, pero tenemos, por ejemplo, de la versión de What's New Pussycat, de ¿Qué tal Pussycat?, que se llamó la película así también en español, de Barbácara, el Eleanor Rigby de los Beatles, la marcha nupcial, no recuerdo ahora mismo si es la de Mendelssohn, sí, junto con otras piezas del propio Walter Carlos, que son piezas electrónicas quizás de una escucha un poco más atenta, un poco más vanguardista, pero que hacen el del disco de verdad algo sumamente interesante y no quería dejar de recordarlo, 1975. Ese mismo año, en la música popular, tenemos un disco que fue también, con el tiempo creciendo, es muy conocido hoy en día, y estoy hablando del grupo ABBA y su álbum homónimo ABBA. No es su primer disco, solamente que se llama ABBA como el grupo. El primero fue, en fin, una recopilación de temas de cuando ellos se iniciaron como grupo, Ring Ring. El segundo fue el famoso Waterloo y este sería el tercero, 1975, pero es un álbum muy conocido porque en él podéis distinguir pues el tema Mamma Mía, otras canciones menos conocidas como Tropical Loveland o Hey Hey Helen, que están muy bien, SOS o I Do, son muy conocidas. El tema de Rock Me también, junto con algunos extras que salieron en singles, ¿de acuerdo? Pues tenemos una muy buena edición de esta música del año 75, con algún single del año 74 que se incluye como bonus, como digo, pero el original es del 75. Y bueno, pues Bang a Boomerang sería mi canción favorita de todo el álbum, porque mira que es una canción pegadiza, simpática, que te alegra la vida, que dura 3 minutos, me parece, y 2 segundos, una cosa así, pero es una maravilla de canción y no sé, pues como a todo ABBA, pues le tengo un gran recuerdo y una gran simpatía a toda esta música pop en estado puro. Y es un disco que recomiendo, pues como todos los discos que recomendamos aquí, perdón, en el Rincón del Señor Spock, que escuchéis completos. Están bien las recopilaciones, pero escuchar el disco tal como fue concebido, con los 10, 11, 9 o 12 temas o lo que fuera, con que contó el disco original, pues es una maravilla. A los que os gusta la música es como se debe escuchar, aparte de que luego te hagas tu recopilación para el coche o lo que quieras. Seguimos en 1975 y yo aquí quisiera presentar, voy a ver si no me alargo demasiado, este trabajo de David Bowie que se llama Young Americans. Es un trabajo que él hace
como homenaje a algunos artistas y estilos de música americano. Él es inglés, como sabéis. Y bueno, pues incluye algunas piezas reggae. Yo no soy muy aficionado a esa música, pero no es eso lo que él hace, sino que lo incorpora a su visión del pop, lo incorpora al pop rock que él hacía, y tenemos temas estupendos. El propio Young Americans, por supuesto, Fame, que fue una canción con la que se cierra el álbum, que se hizo muy conocida. Fascination, right, es un disco con 8 temas de amplio desarrollo, que también es una maravilla. Y si me permite un segundito, el señor Spock tenía por aquí anotado alguna cosita más, pues respecto a este disco. En efecto, encontramos esa fusión de soul y rhythm and blues. Sí, más que de reggae, he dicho antes, de soul y rhythm and blues. Alguna balada, hay alguna intervención de John Lennon, por ejemplo, en Across the Universe o en la citada Fame. Tenemos a David Sanborn al saxofón, a Carlos Alomar a la guitarra, que era colaborador habitual de David Bowie, y como también curiosidad, pues comenzando un poco su carrera, Luther Vandross haciendo un poco algunos coros. Sí, más que reggae, como decía antes, no, lo que tiene es más este disco unos toques funk, más que lo que va a hacer Police un poco más tarde, pues en temas como, me refiero al álbum de Bowie, en temas como Fascination o la referida Fame, ese funk que mezcla con el rhythm and blues y con el soul característico de los Estados Unidos. Por eso este álbum, él en Estados Unidos, pues tuvo bastante éxito con él, porque era un tipo de música, son las raíces de la música norteamericana que luego van a tomar desde los Rolling Stones hasta, como digo, The Police y demás, un poquito más adelante. Bueno, un buen álbum también de ese año 75. Pasamos ya al año 85. En el año 85, esta banda de la que voy a hablar ya era veterana. Ellos venían de los años 70 y venían haciendo una especie de pop rock, rock progresivo, en algunos álbumes también. Y en los años 80 cambiaron un poco el estilo, como tanta gente, y la verdad es que eso fue, para los que vivimos aquella época, no fue nada negativo, fue una bendición. Yo siempre digo que la introducción del sintetizador, y cuando está bien hecho, pues nos legó un pop que yo creo que ya se está convirtiendo, si no se ha convertido ya en un clásico, con grupos verdaderamente definitorios, ¿no?, de aquella década, referentes culturales y sobre todo referentes a través de un sonido muy particular, lo que pueden tener los 60, lo que pueden tener los 50, lo que pueden tener los 70, y tienen los 80, y a partir de los 90, bueno, yo me guardo ahí un poco mi opinión, no son mis décadas favoritas, ni mucho menos, aunque salvemos lo que queramos salvar. Los 80 tienen un sonido distintivo, al margen de que cada autor preste su personalidad, como debe ser, y no se limite a copiar pues lo que se está haciendo o ese sonido, sino encontrar sus propias características a través de esos nuevos sonidos novedosos, sintetizados, que se pusieron de moda pues a partir de aquella época, sobre todo a partir del 81, 82, ¿vale? Con grupos como Soft Cell o el propio ABBA, con The Visitors y demás. El empleo del sintetizador procura que en grupos que no estaban teniendo ya tanto éxito, porque en la época del rock progresivo había pasado, sufran en el mejor sentido de la expresión, tengan un renacimiento. Y bueno, cuando yo escucho le tengo un especial cariño, no suele ser el más nombrado, pero sí es el primer CD, el primer CD, todavía no el primer vinilo, vamos, que yo escuché en aquella época de esta banda. Yo recuerdo escucharlo, me gustaron mucho y luego les perdí la pista, hasta que en YouTube, hace no demasiado tiempo, pues hace unos años, pues volviéndolo a escuchar, yo recuerdo que, emocionado de mí, estando solo en la casa, me puse a aplaudir y a decir qué bueno soy. Voy a recuperar el resto de vuestra discografía porque sois una banda fenomenal. Bueno, ellos son canadienses y estoy hablando de la banda Rush. Este disco de 1985 se llama Power Windows, ¿de acuerdo? Son temas pop, son temas donde los instrumentos acústicos pues se engranan muy bien con los nuevos sonidos de esta época. Disco maravilloso,
disco maravilloso. Canciones pues como Maratón o Territories, que veis ahí, que cierran la cara A e inician la cara B, que son, yo lo sigo escuchando y se me pone el pelo de punta, son emotivos, emocionantes y por supuesto rítmicos y muy con el sonido de esta época, pero para nada está pasado de moda, sigue siendo completamente actual, siguen siendo frescos, dinámicos y es una maravilla. Ellos son Alex Lifeson a la guitarra, Neil Peart en Gloria esté, uno de mis bateristas favoritos, pues a la batería y a la voz, esa voz entre aguda y aniñada que saca él en la década de los 80 de Geddy Lee. Es una maravilla de disco, de verdad, que os recomiendo que escuchéis, como os recomiendo que los que no conozcáis a la banda canadiense Rush, pues os metáis con ella. Bueno, para el año 85 dos bandas sonoras también que forman parte bueno, de mi vida, de los que hemos vivido aquella época y de aquellos años. Ya hablé de los Goonies en un capítulo anterior, lo estuve pensando, pero no lo voy a volver a traer porque ya hablé de esa partitura de Dave Grusin y de las canciones, Cyndi Lauper y demás. En esta ocasión os voy a recomendar Panorama para Matar de John Barry, compositor británico. Él es autor de la mayoría de las canciones de James Bond, pero no solo de eso, Memorias de África y muchas, Hammett, por ejemplo, de Wim Wenders y cantidad de películas que él ha musicado y que son una maravilla, Nacida Libre, en fin, muchas más, ¿no? El tema principal fue interpretado, no sé si coescrito, pero vamos, sí, posiblemente sí, junto con John Barry, por los miembros de Duran Duran, que interpretan el tema principal, tema rock, un tema muy, en fin, apropiado para aquel tiempo. Y aquí está la partitura completa de A View to a Kill, un panorama para matar. Última película interpretada por Roger Moore, encarnando el personaje de James Bond, película entretenida, sin más pretensiones, que evidentemente los efectos especiales han mejorado, pero lo que no ha mejorado es el encanto, y una partitura como esta en una película hace también mucho. Los personajes que aparecen, los actores que están allí, y la historia, pues para pasar el tiempo y disfrutar mucho, y que nos trae unos recuerdos fenomenales. Así que también echarle un vistazo porque el Roger Moore es muy divertido, el James Bond de Roger Moore, quiero decir, es muy divertido y tiene también su calidad, tiene su estilo propio. Otra banda sonora del año 85, Exploradores, de Jerry Goldsmith, película de Joe Dante, que venía de dirigir Los Gremlins, de nuevo producida por Steven Spielberg, partitura completa, maravillosa y extraordinaria, como todo lo que hacía Goldsmith, y sobre todo como todo lo que hacía Goldsmith en esta época. Creo que en algún capítulo de Navidad el señor Spock recomendó precisamente la partitura de Los Gremlins, lo tengo que mirar, no lo recuerdo, que es también de Goldsmith, un grupo de niños que, merced a su imaginación, pues poco menos que con palos y piedras se construyen una nave espacial. A través de un sueño les llegan unos engramas, una serie de circuitos, una serie de circuitos especiales para construir esa nave espacial y poder alcanzar el espacio, algo muy, muy novedoso. Y que me perdone el señor Spock, que le da un buen viaje. Vamos al año 1995 y ahí ya vamos cerrando. Año 95, Enya con The Memory of Trees, el recuerdo de los árboles. Bueno, el estilo de Enya, estilo vocal muy trabajado, con varias capas superpuestas de su propia voz en distintas escalas, en distintos tonos, y es un disco que fue, yo creo, de los más exitosos de su carrera, con temas también dinámicos como Anywhere Is, un tema cantado en latín, Pax Deorum, y un tema cantado en español, el número 10, que veis ahí, que se llama La Soñadora. Temas como On My Way Home, China Roses, Rosas de China, On My Way Home, En mi camino a casa. Preciosidad de tema, una música misteriosa, una música, casi diría, con perdón por el tópico, angelical, para tener puesta, no ya de fondo, porque toda música es para escucharla, sea el tipo de música que sea, pues para realmente reencontrarte contigo mismo y en unos momentos de paz, de armonía y de calidez.
Precioso ese álbum de Enya, del que estamos esperando desde 2015 y han pasado ya 10 años, un nuevo trabajo. Veremos a ver si se anima. Ese 2015 también era muy bueno, por cierto. Última música de hoy. Al señor Spock le hizo muchas gracias saber que hay una banda que utiliza su nombre. Pues resulta que en Star Trek, la serie de ficción que recoge su vida más o menos ficcionada, pues hay un capítulo que se llama El cerebro de Spock, Spock's Brain. Pues hay una banda que se llamó Spock's Birth, la barba de Spock, ¿de acuerdo? Ese Spock podía ser un médico que se llamaba así, o el señor Spock, que es lo más probable aquí presente. Pues este es el álbum debut de esta banda de rock progresivo, pero ya de los 90, llamado The Light, La Luz, y es un disco precioso, con temas de amplio desarrollo, como todo lo que suele ser el rock progresivo. Veis que ahí el máximo dura 23 minutos, 7 segundos, amplio desarrollo, cambios de melodías, como temas que se van engarzando unos con otros, siempre con esa instrumentación rock, pero rock así, un rock, iba a decir asequible, todo rock es asequible, quiero decir, un tipo de instrumentación no demasiado caótico, sino que te va llevando por distintas texturas, mientras se va desarrollando la pieza, y nuevas armonías, como decía, se van incardinando. No hay ya solo tema principal, sino muchos temas principales. Y bueno, lo mismo que hacía en música electrónica bandas como las que hemos nombrado, Tangerine Dream, por ejemplo, que tenía temas de amplio desarrollo, pues Spock's Birth aquí hace lo mismo, y es una música que os recomiendo. No entra a la primera, digamos, como pueda ser el caso de ABBA o el caso de Enya, pero es una música muy gratificante, porque es una música que te lleva a otros lugares de otra manera, pero que también gusta mucho, ¿verdad? Es como en la música clásica, pues hay distintos compositores, cada uno con su estilo. Pues en principio este Spock's Birth, The Light, y de momento ahí terminamos nuestras recomendaciones musicales. Esta banda, por cierto, creo que sigue estando en activo, o sea que, bueno, si ya sabemos, el propio ABBA, que volvió a sacar en 2021, se supone que siguen en activo, saquen o no saquen, pero bueno. Para despedir este capítulo y agradeceros vuestra comparecencia, vamos con una película. Sabéis que en estas últimas semanas pues falleció Jim Hackman, un actor al que tenemos toda una gran simpatía, sobre todo los que tuvimos la suerte de ir al cine a ver Superman y nos acordamos de ese Lex Luthor, que ahí, aparecía calvo solo al final de la película porque tenía pelo. Pues recordamos muchas piezas suyas, su amistad con Clint Eastwood, a pesar del personaje desagradable que él hace en Sin Perdón o en Poder Absoluto, que era el presidente de Estados Unidos, en La aventura del Poseidón, que es una de esas películas de catástrofes maravillosas, con música de John Williams, también fantástica, y en fin, muchas intervenciones suyas, Art de Mississippi, hasta películas suyas para televisión que se estrenaron en cine, pues merecen la pena, están muy bien. Hoosiers, aquella del entrenador del equipo de baloncesto, que es otra maravilla de película, con música de Jerry Goldsmith también. Bueno, para no alargarme más, la película que os traigo es del año 75. El director, en este caso, pues fue la persona que a él lo había introducido en el cine, Arthur Penn, con Bonnie and Clyde. En esta ocasión volvió a contar con él ya como personaje protagonista en Esta noche se mueve. La noche se mueve, Night Moves, de 1975, que es una película de detectives con una Melanie Griffith jovencita, actores secundarios estupendos, y el detective es él, es Jim Hackman, ¿de acuerdo? Tiene que investigar un asunto donde están relacionados pues temas caros a este tipo de género, como la amistad, la traición, la oscuridad de las personas que mandan. Es una película excelente, donde hay también un misterio, digamos, bajo el mar. Y esta película de Arthur Penn yo creo que es una de las mejores de su director, sin ninguna duda, porque luego, en fin, tuvo sus más y sus menos. Con Jim Hackman volví a colaborar, me estoy acordando ahora, volví a colaborar en una película con Matt
iba a decir Matt Damon, bueno, se me ha ido el nombre ahora mismo, también sobre espías en Berlín. Tenía que haberlo refrescado, no recuerdo ahora mismo el título, pero era de Arthur Penn también, del año 85, o sea que van así también cumpliendo años. Pero bueno, de momento La noche se mueve, ¿de acuerdo? Pues es una película estupenda para ver. Yo lo único que deseo es que salga en Blu-ray, porque el DVD se ve bien, pero el Blu-ray se ve mucho mejor y tiene una fotografía estupenda, y aparte es una banda sonora de Michael Small, quiero recordar. Sí, creo que es él. Un compositor que me gusta muchísimo, muy atmosférico y muy misterioso, que le da a las imágenes de la película una quietud especial. Bueno, esa sería la recomendación final de el libro y de música y alguna película que dedicamos con nuestro agradecimiento a Jim Hackman y que cumplen en este 2025 pues una serie de años redondos. Hasta aquí este nuevo capítulo del Rincón del Señor Spock. Espero que haya sido de utilidad y que sigáis escuchando buena música, leyendo algún libro de vez en cuando, que falta nos hace a todos, y alguna buena película, esté en las plataformas o porque la tengas tú. A mí me gusta el formato físico y tenerla en físico y nada más. Visto este repaso, al señor Spock solo le resta decir que le han parecido fascinantes todas estas recomendaciones y que espero que sin que pase demasiado tiempo nos volvamos a encontrar en un nuevo capítulo en esta vuestra cabina de mando del Rincón del Señor Spock. Que paséis una estupenda Semana Santa y hasta la vista.